Hola, buenos días. Soy Ramón Sánchez de SAN2. Y bueno, esta es la sesión 7, Seguridad y Emergencias, Protección Civil 2. ¿Vale? Doy paso bueno, son diferentes presentaciones sobre el uso de GPS online con casos de uso en torno a las emergencias y a la seguridad. ¿Vale? Entonces, bueno, directamente os presentáis vosotros. Gracias. Hola, buenos días. Agradeceros la presencia a la charla. Mi nombre es Antonio Mas, pertenezco a Divalterra, 100% Diputación de Valencia, y la presentación la voy a compartir con Rubén Salazar, que es el responsable de informática del Consorcio de Bomberos de la provincia de Valencia. En este caso, ¿cómo paso la diapositiva? Perfecto. La presentación vamos a intentar hacerla rápida, indolora y clara. Entonces, para empezar, 4 puntos. Haremos una pequeña introducción, o más bien será una pequeña reflexión. Veremos algunos números que compone el proyecto, colaboraciones en este caso de muchas entidades y casos de uso que ya Rubén explicará con más detalle. Bien, pues en primer lugar la reflexión. Veo a compañeros de la Administración Pública y la primera reflexión que hicimos hace 2 años, cuando comenzamos el proyecto, fue la más importante. Dentro de la Administración Pública, la gestión pública o las entidades públicas, pues cómo arrancar el proyecto, y este proyecto se podía arrancar de muchas formas. Sin salir del consorcio, sin salir de Divalterra, y mirándonos un poquito al ombligo y empezar a generar el proyecto. Creo que todos somos conscientes de muchos proyectos que con esta filosofía y con este paradigma han fracasado. Entonces, automáticamente, pues decidimos que no, que esto no era un proyecto ni del consorcio ni de Divalterra, sino que implicaba a muchísimas entidades públicas y, sobre todo, teniendo en cuenta el fin del proyecto, que es dotar al Consorcio de Bomberos de una herramienta que pueda representar la realidad fiel, que pueda representar muchísimos atributos con una veracidad importante, y creo que todos estamos de acuerdo que cuando tenemos una emergencia, pues queremos que los bomberos vengan deprisa corriendo y sepan dónde están todas las infraestructuras, todas las casuísticas y todas las variables que puedan hacer que esas emergencias pues se solucionen lo más rápido posible y efectivamente con un impacto que puede ser nulo hacia las personas. Bueno, pues esa reflexión nos llevó a que hay que empezar a colaborar. Hay que empezar a tener relación con todas las entidades públicas, incluso privadas, que gestionan muchísima información y muchas variables que hacen falta, y que parece mentira que estamos ya en el siglo XXI, estamos ya en el 2018, cómo hay veces que esa información pues no fluye o no fluye como toca, ¿no? En este caso ha sido un éxito, después de un trabajo muy duro y muy complejo, como pues bueno, hemos podido llegar a ser incluso un poco felices, ¿no? del éxito de esta interoperabilidad y de esta comunión que ha habido entre muchas entidades públicas, incluso alguna privada. Esto era la reflexión y, bueno, la presentación son 2 partes. Evidentemente, si estamos aquí es porque GVSIG Online y, en el caso de Escolab, José Vicente, hemos implementado esta herramienta en el consorcio, pero no hay que perder de vista que el proyecto no es solo la herramienta. En el proyecto hay más que la herramienta. Y estamos hablando de la información. El ámbito provincial, el Consorcio de Bomberos de la provincia de Valencia, evidentemente su ámbito geográfico de actuación es la provincia de Valencia, y en la provincia de Valencia pues empezamos a hablar de muchísima información, una barbaridad de información que ahora comentaré muy brevemente porque entiendo que la presentación la tienen a disposición las personas, ¿verdad? Vale, vais a ver muchos números y no es mi intención pues comentar los números. Los números ya tranquilamente cada uno pues los ve y los estudia. Yo voy a ir a rasgos generales, ¿de acuerdo? Fijaos, actualmente la herramienta está en producción desde hace un par de años y proyectos
implantados, ejecutados y en producción hay 5. Hay 6 proyectos en marcha y para poner en marcha todos estos proyectos han participado 13 entidades públicas y privadas. Imaginaos la coordinación, las reuniones, en fin, la coordinación y el trabajo duro que se ha tenido que hacer para ponerlo en marcha. Bien. Información, muchísima. En este caso hemos querido diferenciar 2 partes de esa información para la puesta en marcha. Una parte que es la específica y propia que gestiona el Consorcio de Bomberos, que la tenéis ahora en pantalla. En fin, no me voy a meter en cantidades y en unidades, pero es la propia que el consorcio necesita para su gestión operativa y que este consorcio es el que produce esa información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa parte la teníamos amarrada, porque el propio consorcio es capaz de mantener esa información, ya sea por medios ofimáticos o incluso por revisiones de campo, que luego comentará más en detalle Rubén, en el caso de los hidrantes, ¿de acuerdo? Pero luego teníamos otros hitos, ¿no? Cómo representar la realidad del territorio, cómo representar la realidad poblacional, cómo representar la realidad en cuanto a infraestructuras que hay, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo fue beber de la Diputación de Valencia, en este caso el Servicio de Cooperación Municipal, que ya tiene implantado hace muchos años un conjunto de datos espaciales del cual se nutre y se detalla exactamente el territorio de una forma muy precisa y cualitativa y cuantitativamente, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos esa representación de la realidad física, poblacional, tributaria, jurídica, infraestructuras, conjuntos de datos específicos que gestiona el consorcio para su propia operativa, y aquí empiezan a actuar las otras entidades. Todas las entidades nos hemos tenido que poner en contacto. Al principio las hemos tenido que convencer de que esto era real y podía llegar a buen puerto. Nos ha costado. Y aquí hemos empezado a esa comunicación y ese trasvase de información, ¿de acuerdo? A fecha de hoy, ¿qué decir tiene aquí la cantidad de entidades que producen información geográfica? O sea, una barbaridad de entidades. Y todos somos conscientes de que lo que produce una entidad no hace falta producir la otra. Nos tenemos que comunicar y esa información tiene que fluir, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que en casi todos los casos la información que produce una entidad no se adecúa exactamente a la necesidad que tiene el último usuario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un proceso muy importante que es adecuar esa información, modelizar esa información para que el usuario final, en este caso el consorcio de bomberos, sea capaz de integrarla en su gestión operativa, ¿de acuerdo? Ese proceso ha sido y sigue siendo duro, En este caso, tanto Divalterra como el consorcio está totalmente coordinado. Divalterra es la que se encarga de definir primero el diccionario de elementos, se consensúa con el consorcio, se discute con el consorcio razonadamente, se empieza a definir ya un diccionario de elementos, se empieza a definir ya ese modelo de datos, se utiliza un GIS de escritorio para representar lo que luego queremos visualizar en el GeoBSIG online, y cuando ya está… 5 minutos, acabo ya. Me pongo a hablar y no paro. Bien. Entonces, cuando ya está ese modelo consensuado es cuando, de manera automática, con SQL, se carga en base de datos, ¿de acuerdo? Bien. Insisto que es un proceso fundamental que muchas veces nos centramos en la aplicación y luego nos olvidamos de toda esa parte técnica que hay detrás para poder llegar a visualizar esa información. Y luego, como no, los usuarios finales no son técnicos especializados, hay que formar a esos usuarios. En este caso, sí que veis ahí, se han realizado 4 cursos para el consorcio de bomberos con una asistencia total de 265 bomberos. Se ha dividido en 4 partes esa formación: para el Centro de Control y Comunicación, para los técnicos de toma de datos en campo, para técnicos de actualización de información y para los administradores del sistema.
insisto, importantísimo la funcionalidad, y que esa funcionalidad muchas veces tiene que ser clara y sencilla. No busquemos grandes alardes, los grandes alardes los dejamos para los técnicos con una serie de sistemas de información, pero los usuarios finales de todos estos sistemas online tienen que ser, pensamos, y así hemos llegado a la conclusión y el buen uso, funcionalidades muy sencillas. Bien, en un inicio pues empezamos la colaboración de Ivalterra, Consorcio de Bomberos, como no el 112 y Baersa por el tema forestal. Empezaron a sumarse una serie de entidades y cada vez pues las entidades que se están sumando al carro del proyecto pues son una barbaridad, una barbaridad, y todos muy contentos y muy felices. Bien, paso palabra a Rubén. Hola, buenas. Voy a intentar ir bastante rapidito, ¿vale? Porque si nos detenemos en cada caso no nos va a dar tiempo. Hidrantes es el primer proyecto que empezamos, es el que tenemos más implantado ahora mismo y en el que está colaborando ya muchísima gente. Como podéis ver, ¿vale? Todos los puntos grises son que todavía no se han revisado, que los metimos en la carga inicial, pero fijaros cómo empieza a tener color, ¿vale? Estamos hablando de que tenemos más de 7.000 hidrantes ahora mismo referenciados y, vamos, se está haciendo una gran labor en poder ir a revisar todo esto. Mirar que hasta revisamos la presión que tiene cada hidrante. Es decir, no es ir allí, verle, hacerle 2 fotos y ya está. No, hay que comprobarlo y tiene su tiempo. Para hacer estas revisiones se va hasta el BUP completo, por si tiene una salida, dejar de hacer lo que están haciendo y se van a un servicio. Entonces, tiene una complejidad el poderlo hacer. Ahora, por ejemplo, también hemos estado hablando con Ivalterra, que las isocronas de más de 20 minutos que se nos pasen, queremos llegar a un acuerdo de colaboración y que parte de las brigadas también hagan revisión de esos hidrantes, que, bueno, llegaremos ahí también. Datos de los hidrantes. Bueno, cogemos, aquí os he puesto un poquito, dirección, si da cobertura a algo especial, por ejemplo, a centros comerciales, a una gasolinera, qué tipos de columna tiene, si está señalizado, accesibilidad, por ejemplo. Aquí en la accesibilidad tenéis, eso es una autoescalera, ¿vale? Pues llega a pasar una autoescalera, llega a pasar un BUP o solo puede pasar un BUP, es una bomba urbana, o un UPC, un 4x4, ¿no? Hay en sitios que no puedes pasar. Tipos de llave, tipos de roscas, cuadradillo y todo un check del estatus, ¿vale? Si hay algo roto, si está sucio, podéis ahí verlo un poquito en detalle. Automáticamente se calcula con la presión si el hidrante está operativo o no está operativo, ¿vale? Tenemos 3 niveles. Si está defectuoso, tiene alguna inconsistencia, si se puede utilizar, y si no se puede utilizar, que no está operativo. Bueno, tenemos también que le asociamos fotos, ¿vale? Siempre pedimos que hagan 2 fotos, en este caso solo tiene una del propio hidrante y otra con algo referenciado. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el hidrante está bajo un camión, está bajo un coche y aquí tenía que haber un hidrante, sí, búscalo. Fallas. El caso de fallas se utilizó ya para este año. Nosotros damos cobertura a todas las fallas de la provincia de Valencia, menos Valencia Ciudad. Y en este caso tenemos 540 fallas ahora mismo aquí georreferenciadas. Aquí también hay una labor muy grande. Se han visitado todas estas fallas por parte de los jefes de parque, cada uno en su zona, y a cada falla se van y miden un poco pues, la altura, el diámetro y la distancia a esa fachada. Con esa información le aporta un nivel de riesgo y se decide si necesitan de nuestro servicio o no para poderles pegar fuego. Además, se miran otro tipo de elementos que puedan haber cerca, mobiliario, si hay cableados, si hay acometidas de gas, ¿vale? Se hace todo ese tipo de checklist. Y, bueno, y alguna observación, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues no había nada fácil, pero hay una farola. Pues nada, por ejemplo, ¿vale? Y relacionamos quién lo está revisando, en qué fecha se ha revisado, ¿vale? Para tener un control real de que si luego pasa algo en algún sitio, no, mira, esto se ha revisado en tal fecha, lo ha revisado tal persona. Y además, es que le hemos hecho hasta fotos, ¿no? Es que ha estado allí haciéndole las fotos. No lo he revisado desde mi casa. Esta me la sé de todos los años, no. Tenemos un catálogo de fotos chulísimo. Esto es una lástima que esté cerrado. Eso es otra de las cosas que quería comentar. Nosotros tenemos un problema también con qué datos podemos mostrar y qué datos no. De hecho,
me ha costado más ir tapando los cuadraditos en negro que otra cosa para la presentación. Vale, actividades. En actividades sacamos datos de los planes de autoprotección y entonces en las empresas les damos también todos los grados de peligrosidad y todo el registro del plan de autoprotección. Como podéis ver aquí tenemos la actividad y el epígrafe, tenemos toda la información del catálogo y si hay algún tipo de observación. Por ejemplo, aquí te está advirtiendo pues, que tienes nitratos, ¿vale? Y esta es la parte en la que consideramos también más importante. Todos estos elementos multimedia son los PDFs, tienen hasta los planos por planta de cada empresa. Si van a un servicio, en un momento dado pueden consultarlo incluso en trayecto, en una tablet, ¿vale? Eso ya depende del mando de cada uno, el uso como lo quiera gestionar. Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia, el campus de Burjasot, se ha hecho un gran trabajo. Se ha tomado toda la información de los riesgos que hay en los edificios. En la universidad, pues imaginaros, riesgos radiológicos, riesgos químicos, ¿vale? Y además como escondidos, ¿no? Y en cualquier laboratorio podéis tener que te esperas y tienes ahí cualquier cosa. Pues todo eso se ha recogido esa información y la verdad que aquí os pongo algún ejemplo de un edificio con todos los datos de los contactos de seguridad, a quién hay que llamar, los teléfonos, temas de salidas de emergencia con los aforos. Si tiene algún nivel de riesgo, por ejemplo, esta está aquí, ¿vale? Pues aquí sí que tenemos una con riesgo, ¿vale? En principio, por el tema de ocultar la información, pues no he puesto qué riesgo es, pero tendríamos ahí todos los datos de contacto de ese riesgo, ¿vale? Y luego podríamos ver la información también de toda la planimetría en PDF interna de las plantas, ¿vale? Bueno, este es otro ejemplo. Este es un riesgo de... Este no sé por qué lo he puesto. Bueno, lo saltamos. Vale, circuito Ricardo Tormo. Este todavía no está en producción, lo vamos a estrenar este mes, ¿vale? El día 18, domingo, Las Carreras. Este año esperamos que esto se gaste bastante. Este trabajo, a mí me parece impresionante. Se han pegado un curro de recogida de datos muy bueno. Fijaros, por ejemplo, todos los datos que se están contemplando ahí a la derecha, botiquines, dónde están los bomberos, hidrantes, el depósito de agua, vamos. Se han tenido en cuenta accesos, cuánta gente puede salir por cada acceso, todos los elementos de protección, todos los recintos, los riesgos. Ahora son unas pantallas de riesgo bastante chulas también. Por ejemplo, aquí tenemos todos los tipos de edificio, ¿vale? ¿Veis ahí? Edificio principal, hospital, para qué se usa en concreto, el número de accesos, número de plantas, número de escaleras, toda esta información la puedes ver enseguida. Si el domingo, por ejemplo, vamos a desplazar hasta el puesto de mando avanzado, que es el camión que tenemos de unidad de comunicaciones, pues desde ahí se puede contemplar toda esta información. Si hubiera cualquier historia, antes se plantaban allí sin nada de esta información. Aquí, por ejemplo, hidrantes, cuadro hidrantes, tenemos extintores, tenemos tantos BIES ubicados en tantos boxes, ¿vale? Toda la recopilación de esta información, la que os digo que me parece impresionante, que se haya podido recoger todo esto y lo hayamos conseguido plasmar y tenerlo ya, que lo tenemos ya operativo. Bueno, un ejemplo más de unas taquillas, ese es un acceso, ¿vale? Ahí, por ejemplo, os pone capacidad de evacuación, 43.800, ¿vale? Pues es un dato más que relevante. Temas de riesgos externos, ¿vale? Si os fijáis aquí lo que se ha hecho, esa franja roja que veis ahí es la 3, es la autovía. Entonces, si hay un incidente de mercancías peligrosas en la autovía, se ha hecho un cálculo, creo que eran de 500 metros, del impacto que puede tener con el circuito. Y los círculos son de empresas de riesgos, ¿vale? Ahí tenéis que si le damos, sale, bueno, este es el de la 3, aquí. Ya te sale que de una empresa, que si veis, buscáis el centro, se ve el iconito rojo ahí en medio, esa empresa tiene un posible fuga desde un depósito de almacenamiento, ¿vale? He tapado la sustancia también para que no se viese y la empresa. Y las zonas de afección, correcto. Aquí tenéis varias zonas, tenéis los radios, ¿vale? Aquí sale un segundo nivel. Con el segundo nivel te sale otro tipo de escenario, que es una novia tóxica por gases de combustión, ¿vale?
pues tener toda esta información. En pleno circuito te puede dar la velocidad de mandar, de evacuar todo esto mucho mayor que si no sabes realmente que esa empresa te puede provocar todo esto. Y por mucho están los planes de actuación y todo, los planes de actuación en papel, ¿alguien va a mirarlos cuando hay una intervención? Pues difícilmente. Eso no suele pasar, a no ser que sea algo muy, muy concreto. Metro Valencia. Metro Valencia todavía, como podéis ver, no lo tenemos metido en Geovesic Online, todavía está en proceso de trabajo, pero también hemos recogido muchísima información. Accesos, todas las estaciones, tenemos todas las unidades de... ¿Dónde están los extintores? ¿Cómo se llamaba esto? Perdona. AEAT, ¿qué eran los AEAT? Bueno, como podéis ver ahí, tiene todo esto, ¿vale? Tiene las tomas siamesas, tiene las tomas trifásicas, el teléfono, ahí hay un teléfono, tiene los extintores. Y las flechitas tenéis las distancias a cada una de las salidas, ¿vale? Dentro del túnel, ahí te indica dónde tienes cada salida. Esto lo estás viendo desde una tablet, desde el plano, no estás ahí metido. Esto lo tienes, esa información ahí en un momento. Tener en cuenta que cuando te metes en el metro no hay ni cobertura ni hay nada de nada. Esto lo tienes que ver desde arriba. Aquí, por ejemplo, plantas de vestíbulo, ¿vale? En una estación se van a reflejar todos los PDFs con los planos de planta. Información de la estación, pues las llaves que tiene. Esta es la estación de Faitanar, en tal municipio. Vale, pasamos a otro. Plan operativo forestal. Este proyecto lo queremos hacer para darle una herramienta a la Directiva Técnica 13, que es la de organización de incendios forestales, ¿vale? Con esto se quiere llegar hasta conseguir poder generar informes de esos incendios forestales habiendo recopilado toda la información, si se consigue durante el servicio, que es complicado mientras se está haciendo el servicio poderla recoger. Pero es mucho mejor que luego poner lo que te has acordado. Entonces, hay que conseguir llegar a un equilibrio ahí que esta todavía no la tenemos en marcha. De hecho, bueno, como anécdota os diré que en el de Llutxent por la noche me puse en la plataforma de desarrollo y aún lo creé, pero no se llegó a gastar, ¿vale? Lo tenemos demasiado todavía en desarrollo. Como podéis ver aquí, estamos marcando todo el perímetro del incendio, estamos dividiendo por sectores, estamos posicionando recursos, autobombas, medios aéreos, bulldozers. Se están poniendo qué tipo de tareas se están haciendo, si están haciendo un repaso, si están haciendo una línea de separación, si están haciendo una tirada de una línea de agua, dónde está el PMA, dónde está el CRM, ¿vale? El tema de meteorológico. Aquí tenéis por dónde viene el viento y con qué fuerza. Se han hecho hasta los dibujitos con todos los tipos de fuerza, de viento, de velocidad. Aquí, vale, el tema de meteorología. Bueno, esta es la información del perímetro, ¿vale? En la información del perímetro podemos ver aquí enseguida pues ya la superficie afectada, ¿vale? Esto de momento se dibuja a mano. Sobre esto tenemos que avanzar e integrar la información que nos puede proporcionar 112 o la unidad de medio ambiente, que sí que tiene el perímetro que lo sacan desde el helicóptero, ¿vale? Eso lo tenemos que integrar aquí. Además podemos dibujar la capa de 112, que la consultamos en tiempo real. La capa de 112 nos posiciona todos los recursos a través de las emisoras de Condes, de Tetra, ¿vale? Entonces, nosotros podríamos dibujar aquí todos los recursos que tenemos ahí directamente por cómo están posicionados por emisora. De hecho, la idea es hacerlo así y entonces luego pondremos los iconos nuestros para que esa información se quede ya estática y podamos rellenar. Tener en cuenta que la información que vemos de la emisora es dinámica y eso no se integra nada. Bueno, información de medios aéreos, el helicóptero. Aquí, información de AEMET. Se han metido para cada municipio los enlaces para poder consultar la información meteorológica de AEMET de ese municipio, ¿vale? Y directamente ya te aparecen. Está todo metido en la base de datos. Ahí también se han pegado un buen trabajo. Bueno. Sí, ya estamos. Y este es el del Puerto Sagunto, ¿vale? Este es otro caso. Estamos mirando con temas de áreas de impacto económico, que son pues, polígonos, ¿vale? En concreto, pues con el Puerto Sagunto se ha sacado una licitación, lo está haciendo una empresa externa, es otro modelo que tenemos para conseguir los datos.
y la empresa se está encargando de hacer todo el trabajo que desde el departamento de prevención les están indicando. Aquí, pues nada, tipos de esto, pues, explosiones, fugas, incendios, se está referenciando cualquier tipo de información de riesgo que podáis tener en un polígono, que imaginaros, el caso de Sagunto es de los más especiales. Aquí tenemos también las zonas de riesgos, ¿vale? Lo mismo, que un poco, para que veáis los casos que se han ido haciendo. Vale, y por último, ¿qué retos nos quedan? A mí como principal, el primero, ¿vale? Que nosotros mismos internamente gastemos más la herramienta. Ahora mismo la tenemos disponible, pero su uso, pues bueno, tienes de todo. De hecho, cuando he sacado el de hidrantes, he puesto una zona donde se está haciendo mucho trabajo, pero tengo otras zonas en la provincia donde se está haciendo poco. Pues dependiendo de cada uno, pues lo trabajan más o menos. Y eso internamente, pues hay que potenciarlo. Externamente ya lo estamos haciendo. Divalterra, por ejemplo, tiene acceso total a nuestros datos, pero 112 y Baersa ya, por ejemplo, tienen acceso a todo el tema de hidrantes nuestro, ¿vale? Aumentar colaboraciones, pues por ejemplo queremos continuar, hemos contactado, sí que estuvimos reunidos con bomberos de Ciudad de Valencia, pero nos falta contactar con todos los bomberos de colindantes con la provincia, Castellón, Alicante y bueno, Teruel y demás, ¿vale? Cliente offline, tenemos muchos problemas con las tablets con la cobertura. En cuanto estás en zona que no hay cobertura, pues te sirve de poco. Tenemos que mover el tema del cliente offline. Lo que pasa es que nuestra complejidad, tenemos muchos datos, tenemos que separar por áreas esos datos que vayamos a meter ahí. Además, no es unidireccional, es captación de datos. Entonces, bueno, tenemos que trabajarlo bien. Y estos dos, tenemos dos grupos, la unidad de rescate de emergencia y catástrofes y el grupo especial de rescate en altura. Justo ahora, el lunes, nos reunimos con ellos para también intentar ver, y tenemos un simulacro el día 14, creo que es en Algemesí, donde también va la unidad de puesto de mando avanzado y queremos también que se haga uso de la herramienta. Insisto en la unidad de puesto de mando avanzado porque es realmente la que nos puede dar cobertura a poder utilizar estas herramientas. Si estás con un portátil encima de un capó de un coche, complicado que puedas estar haciendo demasiado. Y estamos moviendo también el tema de drones, también lo queremos integrar aquí. Y nada, rapidito, por mi parte ya está.